O sea, es una paciente, es esta que he pintado. Si la paciente me llega con amenorrea secundaria, amenorrea primaria, 18 años, y con un ultrasonido que dice que no hay útero, es otra paciente. El análisis, el razonamiento mío va a cambiar. No voy a usar el algoritmo. Ya tengo ahí una causa más que suficiente para que no haya menstruación. ¿Se da cuenta? Pero usted está claro esto, o sea, es como yo les digo mucho, si mi tía tuviera bigote, sería mi tío. O sea, me cambió el paciente. ¿Entiendes? Estamos pensando, ahora, si el paciente viene ya con el diagnóstico de un ultrasonido con ausencia de útero, bueno, es otro paciente. Hubiese empezado por ahí. Y entonces, ahora vamos a seguir del punto que usted quiere. En otras palabras, en este momento seguimos, ya sabemos que tiene amenorrea primaria y que tiene esto. Pero tenemos que seguir, y ahora es que seguimos. Ajá, bueno, pero está clara la primera. ¿El orden para realizar el algoritmo debe ser estrictamente así o uno podría comenzar, ya después de comenzar por examinar la salida y como de atrás para adelante? Bueno, si usted quiere, puede hacerlo. Le voy a decir por qué no, que es lo importante. ¿Por qué no ir de abajo para arriba? Porque si usted me dice, pero mire, fíjese toda la vuelta que dimos para llegar a esto, mucho más frecuente que este problema es un problema a nivel de hipotálamo, mucho más frecuente que todo es el embarazo. Segundo, mucho más frecuente que el problema de una ausencia de útero es un problema hipotalamo hipoficiario de anovulación que se da en las mujeres con ovario poliquístico, que es un proceso muy frecuente. Y mucho más frecuente que la misma ausencia de útero es el problema de gonada, de hipogonadismo primario o secundario. O sea, si usted va al revés, puede ir si quiera, pero va a ir explorando de la manera distinta a lo que el algoritmo plantea. El algoritmo, cuando se diseña no solamente para que sea económico y apunte a los distintos eslabones que hay que estudiar, sino que también toma en cuenta ese otro aspecto, lo más frecuente primero, que es el embarazo en una amenorrea. ¿Claro? ¿Convencida? Bueno, usted. Pero está muy bien la pregunta y ojalá que todos pregunten porque si yo puedo, contesto. En general puedo, pero hay veces que no puedo. Entonces usted. O sea, entendemos que el algoritmo es el método correcto para descartar los posibles patologías. Niveles de daño anátomo-funcional. Ahora, el hecho... Quisiera que hables para aquí para que te escuchen tus compañeros. Date vuelta para que te escuchen ellos. Duro. No, o sea, bueno, habla duro. Sí, por lo menos el hecho del tiempo. Sí. Porque estamos hablando de una paciente que viene una semana, luego viene la otra, luego viene un mes. Está bien, está bien. O sea, ahora, bueno, está bien. Hay un tiempo de 1 mes y medio aparentemente prolongado. La respuesta que te doy, si esperó 3 años, no se estudió a los 15, no se estudió a los 16, no se estudió a los 17, viene ahora a los 18, bueno, quiere decir que tampoco estaba tan apurada por saber eso. O sea, primera cosa. Ya vamos a seguir el caso clínico y a ver cuán importante es haberlo seguido como hicimos. En otras palabras, este es el algoritmo. No hay un algoritmo que te dé un diagnóstico económico, rápido y preciso en cuestión de 24 horas. O sea, este es el algoritmo. O sea, yo lo pregunto porque por lo menos ya he llegado a este nivel. Sí. Por lo menos ya yo tengo una cierta idea de lo que pasó con la muchacha. Entonces, ¿qué pasa? Yo me pongo a preguntar si eso no puede acarrear otros problemas que el tiempo sí tiene que ver. Bueno, él pregunta, hemos hecho un estudio siguiendo el algoritmo ordenadamente que lleva 1 mes y medio. Y dice él, ¿no será eso mucho tiempo para el problema de la paciente? En otras palabras, ¿no será que el novio se va a cansar y se va y se casa con otra? ¿No es cierto? Dicho ya de una forma un poco jocosa. Sí, porque si le gusta la bioquímica y se le da por pedirle las hormonas primero, le va a hacer gastar un montón de plata y no va a pedir el ultrasonido.
Si le gusta la imagenología, tal vez va a pedir primero el ultrasonido y no va a pedir las hormonas. En este caso, ese médico que mandara de entrada a pedir un ultrasonido para ver qué sale de ahí, bueno, hubiese estado más rápido que nosotros siguiendo el algoritmo. Pero no es así como procedemos los médicos. No tiramos escopetazos a pedir cosas a ver qué sale. Las pedimos cuando tenemos una hipótesis diagnóstica. Así procedemos nosotros. O sea, eso, te repito, si a él se le ocurre de entrada pedir un ultrasonido y le aparece este dato, ahorró tiempo, pero la pegó, entre comillas. Y en medicina no es cuestión de pegarla, es cuestión de razonar de manera ordenada y recurrir al laboratorio, a todo lo que sea los informes paramédicos de manera justificada, o sea, con una hipótesis en la cabeza. Aquí la hipótesis, cuando pedimos el ultrasonido, es que tiene que haber algo ahí, porque en los otros sitios no encontramos ningún problema, siguiendo el algoritmo. Bien, entonces, usted seguramente en este momento va a tratar de averiguar qué es esto y va a pedir el cariotipo. ¿Por qué? Porque no sabe qué otra cosa hacer. Dice, hay ausencia de útero. Esta señora me dice a mí, o este señor me dice a mí que esto puede ser un síndrome de feminización testicular, porque averigüé con un colega qué quiere decir eso de SFT. Dice, no, ese es un síndrome de feminización testicular. Y el cariotipo, pregunta el colega, no, ya lo mandé a hacer. Y justamente cuando está hablando con ese colega, llega el cariotipo. Y el cariotipo indica que esta paciente tiene un cariotipo normal, o sea, 46 cromosomas normales, y los cromosomas sexuales son XY. O sea, es un cariotipo normal, pero normal para un varón, para un fenotipo masculino. O sea, ¿qué tenemos aquí? Entonces, un caso que es un poco extraño, pero es un caso que se da. En Mérida, en nuestra ciudad, que es pequeña, hay varios casos de esto. O sea, es un caso de pseudo hermafroditismo, ¿no es cierto? Pseudo hermafroditismo, ¿de qué tipo? Masculino. Entonces, ¿qué ha pasado en este ser humano? Este ser humano tiene un sexo genético que sabemos cuál es por el cariotipo, un sexo genético masculino. Tiene un sexo gonadal que no sabemos cuál es, porque no hemos investigado la gonada que nos dice la ultrasonografista que está ahí en la pared abdominal de cada lado, pero que probablemente es un sexo gonadal masculino, o sea que tiene testículos. Esto lo sabemos porque lo hemos visto, está la evidencia, esto lo suponemos. Sí. Bueno, ahora vamos a ver, pero vamos poco a poco. O sea, ¿por qué es mujer? Si tiene sexo genético masculino y tiene testículos. Lo que le preocupa a usted es por qué es mujer. Bueno, fenotipo. Entonces, hay otro sexo que se llama el sexo fenotípico. Y aquí es donde viene el pseudohermafroditismo. O sea, el sexo fenotípico de ellos, ¿cuál es, mijita? El de esta niña que está con nosotros aquí. El sexo fenotípico, ¿cuál es? Ajá, ok. Entonces, el sexo fenotípico es femenino. Y el sexo social es femenino. Esta discordancia es lo que conocemos como pseudohermafroditismo, que siendo genéticamente y gonadalmente masculino, se nos presenta en apariencia de sexo femenino. Eso se llama pseudohermafroditismo. ¿Por qué se llama masculino? Porque el pseudohermafroditismo es el de un varón
genéticamente y gonadalmente, pero que se nos presenta de manera cambiada, distinta, se nos presenta como mujer. Entonces, en esta mujer, esta es una conclusión lógica que podemos sacar. O sea, si el sexo genético por el cariotipo es masculino, el sexo gonadal es masculino, pero evidentemente no es un hombre, es una mujer desde el punto de vista fenotípico. Y desde el punto de vista social, es también una mujer, quiere casarse con un hombre. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una paciente pseudohermafrodita masculina. Y hemos aprendido, si no lo sabíamos, que hay varios sexos. Y eso va para contestar su pregunta. Hay un sexo genético, hay un sexo gonadal, hay un sexo fenotípico y hay un sexo social. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿por qué si él tiene testículos, se supone que el ovario que va a producir los estrógenos es la progesterona, ¿verdad? Y si tiene testículos lo que produce es testosterona, o sea, y eso no son una de las hormonas que nos dan. Claro, sí, está bien. El hecho es este. Esto es lo que es. Ahora, ¿por qué? Eso lo tenemos que nosotros averiguar. Si no lo sé, lo busco en Harrison. Y si no, le pido al doctor Bishop que me lo explique. ¿Está claro? O sea, yo no sé si usted lo sabe ya o no. No lo sabe. ¿Qué debería hacer? Si yo no le explico nada, debe ir a Harrison y ver en el índice síndrome de feminización testicular y leer y contestaría su pregunta. Bueno, como sé que ustedes van poco a Harrison, aunque mi intención es que vayan a Harrison y contesten las preguntas que surgen de la presentación del caso clínico, yo se lo voy a contestar ahora, como una ñapa, pero no porque es lo que me interesa. A mí me interesaría mucho más que ese entusiasmo que usted tiene por saber por qué ocurre esto, lo vaya a indagar, a investigar en Harrison. ¿Sí? Entonces esa es una pregunta que usted debería contestársela a usted mismo y tiene el recurso. Que no va a ser ni su compañera de la derecha ni su compañera de la izquierda. Que no voy a hacer yo tampoco, aunque bueno, lo voy a hacer ahora, porque lo preguntó. ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando presentamos un caso clínico? Primero llevar al diagnóstico sindromático anátomo-funcional. Ese diagnóstico sindromático anátomo-funcional nos dice a nosotros que el problema no está en la válvula mitral ni en el glomérulo. ¿Está dónde? Ni en la primera neurona de la vía motora voluntaria. Está a nivel de endometrio. Más, sabemos que no tiene endometrio porque no tiene útero. Y de ahí en adelante nosotros tenemos que empezar a ver cuáles son las patologías que dan un paciente con síndrome de feminización testicular. O sea, con ausencia de útero y endometrio, con un cariotipo masculino y un fenotipo femenino. O sea, hemos hecho un diagnóstico sindromático anátomo-funcional. Es un problema de endometrio y útero. El paciente tiene una discordancia entre su sexo genético y su sexo gonadal con el sexo fenotípico y el sexo social. Es un pseudohermafrodita masculino. ¿Por qué masculino? Porque tiene gonada. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que le preocupa a usted? Algo debe andar mal. O sea, en la etiopatogenia, algún agente etiológico, a través de algún mecanismo patogénico, alteró algo. Entonces, ¿qué es lo que está alterado? El endometrio no existe. ¿Por qué no existe endometrio? ¿No es cierto? Siendo que, bueno, no existe endometrio y no existe útero, uno podría decir porque es un fenotipo masculino y gonadal masculino. Pero bueno, la pregunta entonces sería, ¿por qué se nos presenta como mujer? ¿Qué es lo que le preocupa a usted? ¿Por qué tiene un fenotipo femenino? Si tiene un fenotipo femenino, o sea, que tiene senos abundantes, bonitos, ¿por qué tiene ese pelo tan bonito, tan lustroso, tan encantador? Porque es una mujer bonita, alta, generalmente son altas, son muy elegantes, pueden ser reinas de belleza, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué tiene ese instinto maternal? Quiere casarse para tener hijos. Entonces, bueno,
indudablemente algo debe estar pasando allá adentro.